Bueno, quería dejar algunos mensajes para clausurar este acto. El primero, no puede ser de otra manera, felicitar a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras por la trayectoria llevada a cabo en estos 40 años. Felicitar a la Federación, que no deja de ser felicitar a las personas, a los hombres y a las mujeres que la habéis hecho posible, ¿no? Y a mí me gusta más felicitar las trayectorias que las historias, ¿no? La historia está ahí, evidentemente hay que ponerla en valor, pero la trayectoria tiene un matiz de continuidad entre lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que tenemos que hacer. Sois una federación que juega un papel determinante en el sindicato y en el país. Lo digo porque, como cualquier otra de nuestras federaciones sectoriales, defendéis los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores a los que representáis, pero jugáis un papel determinante también porque estáis implicados en la defensa, en el desarrollo, en la promoción, en la legitimación social de un sector como es el de la enseñanza y como es el de la educación, que es, se lidera de muchos sectores, pero que es absolutamente estratégico y es absolutamente decisivo en cómo se configura la sociedad. Una federación como la Federación de Enseñanza tiene que tener una evidente vertiente sociopolítica, porque la defensa irrenunciable de un modelo de educación pública, de un modelo de educación universal, es el gran elemento que sirve para cohesionar y para, como decía alguna de estas intervenciones, para garantizar el acceso al saber, el acceso al conocimiento, el acceso a la igualdad de oportunidades de las trabajadoras y los trabajadores en el conjunto de un país. Y, desde luego, desarrollar la acción sindical en sectores como estos, que tienen una tendencia, yo diría que casi una propensión casi inercial a la corporativización, desde una perspectiva de sindicalismo de clase, me parece que da mucho valor al trabajo, a la trayectoria que se ha realizado en estos años. Y quiero, desde luego, en nombre de la Confederación, reconocéroslo de una forma clara, ¿no? En segundo lugar, representáis también, y se veía claramente en las distintas exposiciones, en lo que he podido oír de esta mesa redonda, por llamarlo de alguna manera, representáis la diversidad que hoy en día cualquier federación tiene en un sindicato, ¿no? Evidentemente defendemos ideológicamente la prioridad absoluta de contar con un sistema de formación, con un sistema de educación público, pero evidentemente el sindicato tampoco se puede limitar a esto, tiene que organizar al conjunto de sectores de trabajadores y trabajadoras que cada vez en ámbitos más diversos, en ámbitos funcionales más diversos, tienen que ver pues con los sectores de la educación privada, la concertada u otros sectores socioculturales o los que en cada momento tengamos incluidos en cada una de las federaciones, ¿no? Y es muy importante porque esa diversidad en la tipología de acción sindical que requiere el hecho de que haya sectores tan diversos, están reclamando al sindicato fórmulas organizativas variadas y fórmulas también de solidaridad y de confederalidad interna efectivas, ¿no? Esto de la solidaridad, la confederalidad, son palabras que son bastante sencillas de pronunciar y a veces no son tan fáciles de ejercer si de verdad queremos que los recursos que tiene el sindicato sirvan para organizar, representar mejor a una clase trabajadora que es muy diversa y que en sectores como el vuestro se ve de una forma absolutamente nítida, ¿no? Aquí conviven situaciones pues, de empleados y empleadas públicas en la enseñanza pública con otros sectores, normalmente más novedosos, emergidos en los últimos años, donde las situaciones son de absoluta precariedad laboral y, por tanto, precariedad vital. Y el sindicato va a tener que hacerse presente en estos sectores, como digo, con fórmulas y con tipos de hacer acción sindical variadas y diversas. Y esto ocurre en el conjunto del sindicato, pero ocurre también de una forma muy especial en federaciones como la de enseñanza, ¿no? Y creo que ahí el trabajo de desarrollo organizativo, si de verdad queremos llevar adelante esto del sindicalismo de proximidad, esto del sindicato donde la cualificación de la acción sindical tiene que ir a más, donde necesitamos que la acción sindical se adapte a la realidad concreta de cada una de las empresas, sin perder el sentido colectivo y el sentido de clase, pues nos requiere estos retos de carácter solidario y de carácter también de cómo hacemos acción sindical diversa, ¿no? En tercer lugar, creo que un país, veremos qué pasa con la conformación del Gobierno, ¿no? Pero un país que diluya, que disminuya los recursos públicos
o que sitúe la educación en un sentido amplio, en un sentido global, no lo sitúe como una absoluta prioridad de país, es un país condenado a el fracaso. Son estratégicas las políticas de desarrollo educativo, las políticas de desarrollo en inversión, en desarrollo en I+D. Es absolutamente prioritario que este país establezca un debate estratégico sobre cómo articula todos sus subsectores o todos los subsistemas de formación universitaria, formación profesional, formación para el empleo, sistemas de reconocimiento de la competencia por la vía de la experiencia profesional. Necesitamos un debate estratégico de desarrollo de la educación permanente a lo largo de toda la vida de las personas trabajadoras. Necesitamos inversión pública. Lo decía, creo que era Paco en su intervención, desconfiad de quien dice que esto de mejorar los sistemas de educación parte de una mejor utilización de los recursos absolutamente existentes. Hacen falta más dotaciones presupuestarias en materia educativa. Y un país que no apueste por eso, que no apueste por un desarrollo de las innovaciones, de la tecnología, es un país resignado. Y parte de esto ha sido una de las peores consecuencias o de las que más calado pueden tener en el futuro de las políticas de devaluación interna que ha vivido España. Y tenemos que revertir esta inercia. Ha habido un cambio de gobierno, donde parece ser que ministerios como el de Educación y otros vinculados a la investigación y el desarrollo adquieren una nueva importancia. Pero hay que dotar presupuestariamente este tipo de iniciativas. España, más allá del cambio de gobierno, está ahora mismo muy lastrado por los esquemas o por los límites que impone la política macroeconómica que está determinada para los 3 próximos años en este país. Las condiciones del Plan de Estabilidad en España del año 2018 al año 2021 prevén una reducción del déficit público en este país hasta llevarlo al superávit de 1/10 en el año 2021, fundamentalmente por una reducción importante de los gastos públicos, del gasto público, del gasto presupuestario, hasta llevarlo a un 38,6% del PIB. Estos son más de 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que tiene que ver con una política fiscal donde también estamos 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. El Gobierno, en este momento, por una cuestión de emergencia política, va a continuar con estos presupuestos generales del Estado. Pero en el medio plazo hay que ampliar la posibilidad de hacer una política económica distinta, de recaudación distinta que permita implementar políticas públicas, políticas sociales y políticas de desarrollo del sistema educativo y del sistema de investigación y desarrollo que van a ser determinantes si este país no se quiere resignar a ser un Estado low cost en el futuro. Y creo que la educación, creo que la enseñanza, en un sentido integral de la misma, juega un papel absolutamente determinante, va a marcar las diferencias en el futuro. El sistema de educación, el sistema de formación, es lo que reproduce una sociedad en un sentido o en otro. Y en este ejemplo, como digo, o en esta disputa, creo que se juega buena parte del futuro España. Entramos en una nueva fase política, una fase que no voy a negar que tiene serias incertidumbres, porque vamos a tener un Gobierno con una situación de debilidad parlamentaria evidente. Es una fase también que abre nuevas expectativas, y donde el sindicato está ya en proceso de resituarse. El sindicato, desde una defensa a ultranza de nuestra autonomía como organización sindical, porque vamos a seguir manteniendo las mismas propuestas y los mismos planteamientos reivindicativos que teníamos ante el anterior Gobierno, es evidente que tiene que hacer una prospección con este Gobierno de qué intenciones tiene. De que si vamos a una legislatura de una duración, la que sea, determinada, no sé si se va a poder llegar o no al final de la legislatura, yo intuyo, el sindicato intuye, la Ejecutiva Confederal, que el Gobierno va a tratar de situar unas cuantas piezas encima de la mesa para tratar de marcar un determinado perfil, no sé si radicalmente distinto, pero distinto al del anterior Gobierno, e intentar desarrollar una serie de medidas que, en mi opinión, con los perímetros presupuestarios y con los perímetros que antes hablaba del Plan de Estabilidad, no van a poder conllevar en el corto plazo un gran incremento presupuestario, pero donde se pueden tocar elementos de regulación, elementos regulatorios que nos han supuesto un serio problema como sindicato en los últimos años. Y la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma de pensiones requieren en este momento tocar de piezas sustanciales.
No creo que el sindicato debiera enredarse demasiado en debates terminológicos o en debates léxicos. Yo no creo que el problema ahora sea tanto si hay que derogar las reformas fiscales, laborales y de pensiones de los últimos años, como rehacer, como reformar a su vez los aspectos centrales que han empobrecido a la clase trabajadora de este país y que han debilitado la acción colectiva de las comisiones obreras. Fundamentalmente todo lo ligado a la negociación colectiva, fundamentalmente todo lo ligado a la desregulación de la negociación colectiva, a la prevalencia de los convenios de empresa, que en algunos de estos sectores más precarizados ligados a vuestra federación, en algunos territorios nos están haciendo un auténtico 7 mediante algunos de estos convenios de empresa a la baja y la colaboración de algunas representaciones elegidas de aquella manera en las empresas. Hay que elegir las piezas para tocar y hay que tratar de establecer un marco de negociación con la patronal y con el actual Gobierno para ver la capacidad de modificar las reformas que, como digo, han venido haciendo mucho daño, no ya a esta organización, sino a la clase trabajadora de este país, porque el sindicato y las comisiones obreras no somos más que la expresión organizada, la mejor expresión organizada de la clase trabajadora de este país. Y el Gobierno, evidentemente, recorrerá el camino que pueda recorrer en función de la realidad parlamentaria y supongo que buscará el mejor escenario para la convocatoria del próximo periodo electoral. Pues creo que el sindicato en este momento tiene que identificar también cuáles son las piezas que ponemos encima de la mesa, cómo podemos acompañar lo que quede de legislatura para tratar de ganar posiciones sin renunciar, evidentemente, a la propia negociación con la organización empresarial, con la COE. Tenemos que impulsar un proceso de recuperación salarial y esto ya sí se puede hacer en el corto o en el cortísimo plazo. Tenemos que terminar de bajar del burro a la COE sobre el incremento salarial. Este país está en disposición de acordar un incremento salarial importante, cercano al 3%, aunque tengamos en cuenta factores de productividad de cada empresa, de cada sector, y situarnos en el escenario de tratar de tocar algunas piezas, algunas vigas centrales de la anterior reforma laboral, así como de las pensiones. Yo creo que esto lo tenemos que resituar rápido, en función de cómo se mueva también la realidad política del país, y el sindicato está en disposición de ello. Concluyo. Tenéis un trabajo importantísimo que realizar en el futuro. Aquí, en lo que he oído, se han hecho valoraciones muy importantes, que tienen que ver con la estrategia general de las comisiones obreras, ¿no? Yo creo que se trata de reforzar un sindicalismo de clase en el siglo XXI. Se trata de reforzar un sindicalismo que huya de esta tendencia creciente que hay en las sociedades contemporáneas a la corporativización, que tiene muchas formas hoy en día de expresarse la corporativización. La corporativización la conocéis en vuestros sectores directamente desde la existencia de sindicalismos corporativos. La corporativización en Europa hoy en día se está demostrando también en nuevas formas de neonacionalismo. La corporativización en nuestras sociedades se está dando por una pérdida del sentido de transformación de la sociedad que hace que cada mochuelo se suba a su olivo y busque juntarse con los suyos, con los que visten como él, con los que tienen las patas de sus mismos colores. El sindicalismo confederal tiene que jugar un papel determinante a la hora de plantear modelos de relaciones laborales, modelos de distribución de riqueza y de poder alternativos, que es la forma también de repensar sociedades. El sindicalismo, las comisiones obreras no pueden renunciar a este escenario en el conjunto de los sectores de actividad, pero particularmente en el sector que se dedica a una de las tareas más nobles y más importantes que una persona progresista y que un país serio puede tener, que es la educación, el acceso al conocimiento de las generaciones que están aquí o que están por venir. Porque la educación ya no se va a dar solo en una época de la vida, sino que se va a dar a lo largo de toda la vida. Conocimiento que no solo es conocimiento técnico, aunque es muy importante, sino en valores, sino en conceptos de vida y en conceptos de organización de sociedad. Y las y los sindicalistas de comisiones obreras vamos a seguir jugando un papel para que esa trayectoria de 40 años sea perfectamente reconocible dentro de otros 40. ¡Viva la Federación de Enseñanza! ¡Vivan las comisiones obreras!